Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, qué alegría tenerte por aquí. Ponte cómodo, relájate y prepárate porque tenemos un tema súper interesante para ti hoy. Como ya viste en el título, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en una situación que ha estado dando de qué hablar y ha generado mucha curiosidad entre los fans. Vamos a desentrañar qué dijo Kerem Bürsin ante las declaraciones del padre de Hande Erçel. Así que si te encanta el drama, los romances y todo lo relacionado con tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a sumergirnos en este fascinante lío, te recuerdo lo importante que es para nosotros tenerte como parte de nuestra comunidad. Si aún no lo has hecho, dale clic a ese botón de suscribirse que ves por ahí abajo. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que disfrutas. Además, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias de antemano por tu apoyo. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda alguna, uno de los romances más seguidos y comentados en la industria del entretenimiento turco. Desde que ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Sus gestos de cariño, sus viajes, sus apariciones públicas, todo era analizado al detalle por una prensa y un público ansiosos por saber más de su historia de amor. Se convirtieron en la pareja de moda, un verdadero fenómeno mediático que trascendía fronteras. Cada fotografía juntos, cada comentario cariñoso en redes sociales, cada aparición pública era analizada hasta la saciedad, alimentando el sueño de sus fans de que su amor fuera tan duradero como los personajes que encarnaron. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones también pueden enfrentar sus propios desafíos y momentos de tensión, y esta vez, parece que la situación ha involucrado incluso a la familia. El escrutinio público es implacable y cuando se trata de figuras tan queridas, cualquier indicio de conflicto se magnifica. Recientemente han surgido informaciones y se ha especulado bastante sobre las declaraciones del padre de Hande Erçel, el señor Erçel, respecto a la relación de su hija con Kerem Bürsin. Los detalles exactos de lo que dijo han sido motivo de debate y de diversas interpretaciones en los medios. Como suele ocurrir en estos casos, la información a menudo proviene de fuentes no confirmadas, rumores y especulaciones que se propagan como la pólvora. Algunos reportes sugieren que hubo comentarios o expresiones por parte del señor Erçel que podrían haber sido percibidas como un desacuerdo, una preocupación o incluso una desaprobación de la relación. En un ambiente donde cada palabra de un familiar de una estrella es susceptible de ser exagerada, estas supuestas declaraciones cobraron una relevancia inesperada. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos sobre la vida de sus celebridades más populares, se lanzó de inmediato a la caza de la noticia. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, análisis y, por supuesto, muchas especulaciones sobre el contenido real de las palabras del señor Erçel. ¿Se trataba de una simple preocupación paterna por el bienestar de su hija? ¿O había un descontento más profundo con Kerem Bürsin? Las respuestas variaban, pero la incertidumbre era palpable. Por supuesto, en el mundo de la farándula, cualquier palabra de un familiar de una estrella puede ser magnificada y convertirse en una noticia de primera plana. Y cuando se trata de la familia de una figura tan querida como Hande Erçel, cualquier declaración, por mínima que sea, tiene el potencial de desatar un torbellino mediático. La presión sobre Kerem Bürsin en este contexto era innegable. Ante este revuelo mediático y las preguntas de los fans sobre la reacción de Kerem Bürsin, todos estábamos expectantes. ¿Cómo iba a responder el actor ante lo que se rumoreaba que había dicho el padre de su pareja o expareja, dependiendo de la etapa de su relación en ese momento? Esta es una pregunta que resuena en las mentes de muchos. ¿Ignoraría la situación, dando a entender que no le afectan los rumores? ¿Reaccionaría de forma defensiva, quizás atacando las declaraciones o defendiendo su postura con vehemencia? ¿O quizás optaría por una estrategia de diplomacia y mesura, buscando calmar las aguas y evitar un mayor conflicto? La verdad es que cuando los padres de tu pareja o expareja hacen comentarios públicos, puede ser una situación delicada, tanto a nivel personal como profesional. Requiere un equilibrio muy fino entre la defensa propia, el respeto a la familia de la otra persona y la gestión de la imagen pública. Los periodistas y
Los seguidores más acérrimos de la pareja estuvieron muy atentos a cualquier movimiento de Kerem Bürsin. Las redes sociales se llenaron de comentarios, preguntas y teorías sobre cuál sería su respuesta. Cada aparición pública del actor, cada entrevista, se convirtió en un campo de pruebas donde se buscaban indicios de su reacción. Era una oportunidad para ver cómo manejaba Kerem Bürsin una situación que, si bien no lo involucraba directamente en un conflicto con el señor Ercel, sí tocaba un aspecto sensible de su relación con Hande y, por extensión, con su familia. La forma en que un artista gestiona estas situaciones puede decir mucho sobre su carácter y su profesionalismo. Y es aquí donde la historia se pone interesante y donde podemos empezar a analizar la respuesta del actor. Según los informes y lo que ha trascendido en diversos medios de comunicación turcos e internacionales, la respuesta de Kerem Bürsin ante las supuestas declaraciones del padre de Hande Ercel ha sido caracterizada por su discreción, madurez y un deseo aparente de mantener la calma y el respeto. A diferencia de lo que algunos podrían haber esperado, Kerem no se vio envuelto en declaraciones explosivas o confrontaciones directas. No buscó el enfrentamiento, ni se dejó llevar por la tentación de un cruce de acusaciones que solo habría alimentado aún más la polémica. En lugar de eso, su reacción parece haber sido la de mantener la perspectiva y centrarse en lo que él considera importante, demostrando una considerable inteligencia emocional y social. Se ha reportado que ante las preguntas de los reporteros, Kerem Bürsin habría respondido de manera muy general, evitando entrar en detalles específicos sobre las palabras del señor Ercel. Esta estrategia de elusión selectiva es una táctica común entre las celebridades para evitar quedar atrapadas en controversias innecesarias. La estrategia del actor, según lo que se ha podido observar y leer en las coberturas mediáticas, ha sido la de reconocer que en cualquier relación, existen diferentes puntos de vista y que las opiniones de los padres son algo que él respeta. Esta es una forma diplomática de validar la existencia de opiniones sin necesariamente estar de acuerdo con ellas o darles un peso excesivo. Sin embargo, también habría dejado claro, de manera sutil pero firme, que la relación y las decisiones sobre la misma pertenecen, en última instancia, a Hande y a él. Esta es una forma de reafirmar su autonomía y la de Hande como pareja, sin generar resentimientos. En una de las interacciones que se hizo pública, se le consultó a Kerem Bürsin sobre las supuestas críticas o comentarios del padre de Hande, y su respuesta fue algo similar a que entiende que cada familia tiene sus propias dinámicas y opiniones, y que lo más importante es el respeto mutuo. Esta respuesta es un ejemplo clásico de cómo manejar situaciones delicadas con gracia. No desestimó las opiniones de la familia, pero tampoco les dio una plataforma para generar un conflicto mayor. Más bien, pareció querer desviar la atención de las especulaciones y centrarse en su propia vida y carrera, un enfoque que beneficia tanto su imagen pública como su tranquilidad personal. No pareció dar crédito a los rumores ni se dejó arrastrar por la polémica, una actitud que para muchos es un signo de fortaleza y control. Esta actitud de Kerem Bürsin es algo que muchos seguidores han aplaudido. Demuestra una madurez emocional y una inteligencia social notables. En un mundo donde a menudo se busca el conflicto y el drama para generar titulares y clics, Kerem ha optado por un camino más sereno y constructivo. Ha elegido no alimentar la polémica, sino más bien enfocarse en mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de las circunstancias externas. Esta es una lección valiosa para cualquiera que se enfrente a situaciones similares, demostrando que el silencio estratégico y la diplomacia pueden ser herramientas más poderosas que la confrontación. Es importante recordar que incluso si Kerem Bürsin y Hande Ercel ya no estuvieran juntos sentimentalmente en ese momento, la conexión entre ellos existió y tuvo un impacto significativo en sus vidas y en la opinión pública. Las familias a menudo juegan un papel importante en la vida de las personas, y es natural que sus opiniones se conozcan o se escuchen, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. La forma en que Kerem ha manejado esto dice mucho sobre su carácter y su forma de relacionarse, incluso fuera de la esfera romántica. Si bien los detalles específicos de lo que el padre de Hande Ercel dijo siguen siendo un poco difusos, rodeados por el velo de la especulación mediática, la reacción de Kerem Bürsin parece haber sido la de no darle mayor importancia a los rumores y las especulaciones que no estén confirmadas. Su enfoque habría sido el de valorar la importancia de la armonía y la diplomacia, especialmente cuando se trata de la familia de la persona que ha sido o es importante en su vida. Esta es una postura que, si bien puede no satisfacer a quienes buscan un drama sensacionalista, es admirable por su prudencia y su sentido común.
Algunos analistas de la vida de las celebridades sugieren que esta respuesta de Kerem Bürsin también podría ser una estrategia para proteger la imagen de Hande Erçel. Al no entrar en confrontación directa con el padre de su expareja o pareja, Kerem estaría evitando poner a Hande en una situación incómoda o de conflicto directo entre su padre y él. Es una forma de demostrar consideración y respeto hacia ella y su familia, incluso si hay desacuerdos o tensiones subyacentes. Esta es una muestra de caballerosidad y de comprensión de las dinámicas familiares, un gesto que suele ser muy apreciado por los fans que ven en él un comportamiento maduro y considerado. Además, en el ámbito profesional, Kerem Bürsin es conocido por ser un actor dedicado y profesional. Su respuesta calma las aguas y le permite seguir adelante con sus proyectos sin el peso de un escándalo público que pueda distraerlo o dañar su reputación. Es una manera de mostrar que a pesar de las turbulencias personales, su compromiso con su carrera sigue intacto y que no permite que los rumores interfieran en su trabajo. Esta capacidad de separar lo personal de lo profesional es una cualidad muy valorada en la industria del entretenimiento. Por otro lado, es posible que las declaraciones del señor Erçel fueran simplemente expresiones de preocupación paterna, como suelen tener muchos padres cuando ven a sus hijos en relaciones que consideran complejas o que les generan inquietud. Los padres, por naturaleza, desean lo mejor para sus hijos y a menudo expresan sus dudas o aprensiones. Sin que necesariamente haya sido una crítica directa hacia Kerem, estas palabras pudieron ser malinterpretadas o magnificadas por los medios, que siempre están buscando historias que generen titulares. Y la respuesta de Kerem, centrada en el respeto a las opiniones familiares, encajaría perfectamente en este escenario, reconociendo la validez de la preocupación paternal sin darle un peso mayor del que realmente tiene. En resumen, podemos decir que Kerem Bürsin, ante las supuestas declaraciones del padre de Hande Erçel, ha respondido con una actitud de calma, respeto y diplomacia. Ha evitado la confrontación directa, ha reconocido la validez de las diferentes perspectivas familiares y ha puesto el énfasis en mantener la armonía y la discreción. No ha alimentado la polémica, sino que ha elegido una vía de comunicación sutil y madura, demostrando una vez más su carácter, su profesionalismo y su capacidad para navegar en las aguas a menudo turbulentas de la fama. Es una muestra de cómo, incluso en situaciones potencialmente tensas, se puede optar por una respuesta constructiva que protege a todas las partes involucradas y que, además, proyecta una imagen de madurez y sensatez. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este interesante análisis sobre la reacción de Kerem Bürsin ante las polémicas declaraciones. Hemos explorado cómo manejó una situación delicada, demostrando una vez más su madurez y su capacidad para navegar en el complejo mundo del espectáculo. Lo que queda claro es que independientemente de las idas y venidas de las relaciones públicas, Kerem ha sabido responder de una manera que muchos admiramos, priorizando la armonía y el respeto sobre el conflicto. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido informativo y entretenido. Como siempre, me encanta saber sus opiniones y lo que piensan sobre estos temas. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que hizo bien en responder de esa manera? ¿O creen que debería haber sido más directo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestro canal y nos ayuda a crear contenido cada vez más relevante. Y si este vídeo les gustó y lo encontraron valioso, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutarlo o interesarle. Así nos ayudan a llegar a más personas y a expandir nuestra comunidad. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Formar parte de esta comunidad es muy sencillo y completamente gratis. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.